Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Esta noche, como dice el live en el principio, vamos a entrar en el discernimiento en la epístola universal de San Juan Apóstol, del versículo 1, al 10. Eso es lo que vamos esta noche a ver. Lo que sí traje en abundancia también, aparte de que la palabra de Dios pues es infinita y abundante en todas las formas, traje también pues otro tipo de informaciones de las investigaciones que siempre hago, tanto para ustedes como para mí, del orden espiritual, que siempre van a nuestro favor, porque si quieres que te diga la realidad, es como dice la palabra: en este mundo tendréis tribulaciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Es decir, tenemos que estar preparados para los efectos de los ataques a nivel espiritual que se gestan a través pues ¿cómo decirte?, de las diferentes formas de pensar y diferentes formas de sentir, en las cuales sin duda alguna nosotros estamos llamados a conciliar, puesto que estamos llevando a cabo un ministerio de reconciliación con Dios, y Dios es absolutamente todo lo que existe, es la sustancia de lo que vemos y es la sustancia de lo que no vemos también, y definitivamente tiene que ver pues con la actividad espiritual, ya que Él es el Padre de los espíritus. Nuestro espíritu es parte del de Él, y nosotros en ese punto, cuando estudiamos el conocimiento de Dios, estamos estudiando el conocimiento del Espíritu que Dios nos dio a nosotros también. En ese punto, pues, ahí vamos viendo soluciones, algunas veces inmediatas, otras veces un poco más tardías para otras personas, pero el caso es que en definitiva la palabra de Dios limpia, sana, repotencia toda la mente de las personas y lo eleva en un nivel de comprensión para poder practicar esas virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable, es decir, de Jesucristo, que es el que enseña la doctrina, que es el que enseña el conocimiento de Dios y que es nuestro Maestro y Señor. En ese punto y en este momento se suceden muchas cosas en el mundo entero. Algunas cosas no tan buenas, otras muy agradables y felices para el género humano. Pero dentro de todo esa cosa que pareciera contraria, donde está lo adverso y lo que va a favor, hay algo que se llama
la armonía, que arropa y da el equilibrio a las personas acerca de las situaciones a vivir, de las condiciones y de la vida como tal, que es lo más importante. Aquí tenemos que estar claros de que el estudio de todo este conocimiento espiritual y el manejo, pues, de las herramientas que Jesús nos dejó, como la oración, la práctica de la verdad, el ayuno, y todas estas cosas, porque hay muchísimas, en realidad vienen a conformar, pues, las herramientas que nosotros tenemos a la mano para hacer frente a esta vida aquí en este mundo en los mejores términos que podemos, para no seguir acumulando esas cosas negativas que nos acompañaron desde esa parte que la Biblia nos enseña, que dice que por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos en algún momento metimos la pata e hicimos algo impropio. Pero el punto es ciertamente las soluciones. Es lo más importante. Las soluciones en la verdad de Dios para nosotros vivir en una forma más armoniosa. Es decirte, vamos a ponerte un ejemplo. Permiso, que voy a agarrar algo aquí. Por ejemplo, agarramos y pensamos algo negativo, X. No importa qué, pero que sea malo. Ya sabemos, lo primero que sabemos es que lo malo es algo que no sirve, porque lo malo es lo que nosotros votamos. Eso es lo primero, a nosotros considerar. Segundo, el que nosotros ya de una buena vez nos hayamos dado cuenta del momento en el cual cometemos errores, ya esto es un gran paso, porque de allí al arrepentimiento y a la conversión en el Señor para hacer las cosas mejor, es tan solo un paso, que es importante para nosotros saber. Bien, ahora dentro de las investigaciones que trae, que antes de comenzar pues a leer en la Biblia y a hacer el discernimiento bíblico, porque vamos a estar claros, siendo Dios la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos, siendo Dios el que produce el espíritu de las personas, siendo que ese espíritu que está en las personas pertenece al Padre de los espíritus, el cual es Dios, y que ese espíritu en las personas produce pensar y sentir, que es en lo que consiste la vida. Ya en ese punto solo hay un paso para nosotros saber de que hay cosas que realmente son desagradables en la vida y negativas y que hay que cambiar. Y para eso nosotros tenemos que buscar las herramientas adecuadas, así como alguien viene y busca pues para arreglar un vehículo, un carro, las llaves adecuadas para
aflojar las tuercas específicas. Asimismo, nosotros a nivel espiritual hemos de buscar los mecanismos o las herramientas adecuadas para hacer de esta vida dentro de nosotros, donde están nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, una vida mejor. Nadie nos puede robar la paz, solo nosotros mismos. Y cuando nosotros damos ese poder, sencillamente puede ser que consentimos en dejar que el dolor nos arrope en nuestra vida y que nosotros en verdad no queramos por ningún mecanismo aceptar esta existencia como es. Es decir, si la Biblia nos dice a nosotros que es todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, lo que vamos a pensar, entonces, ¿qué hace nuestro pensamiento pensando lo malo? ¿Cómo vamos a dejar que nuestro pensamiento se vaya a lo malo, a lo negativo, a la basura mental, al basurero mental, donde realmente hay pensamientos? Y cuando digo el basurero mental es porque a veces tenemos muchos pensamientos negativos en la cabeza, en la mente de uno. Y no hacemos nada, porque en realidad, ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos cómo hacerlo? Por la medida chiquita, en cualquier congregación te pueden mandar a orar. Ora. Sí, es muy bueno orar. Pero hasta eso hay que saberlo hacer, dijo Jesús. Piden al Padre, pero no saben pedir. No piden como conviene, dijo el Señor. No solamente vamos a pedirle al Padre algo en específico para cambiar, sino que toda nuestra estructura mental, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos tienen que cambiar para nuestro propio bien, para nosotros mismos, primeramente que todo, y luego para los demás. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Si no tienes el conocimiento cómo ejercer autocontrol en tu vida, no tienes ninguna herramienta en especial, ningún plan, ninguna herramienta adecuada, pues sencillamente solo te queda pedirla. Jesús explicó ese proceso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. En concordancia con todo esto, vamos a primero, como dije ya, en el nombre de Jesús y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
vamos a ver primeramente que todo las investigaciones que hice para ustedes y para mí acerca de algunos puntos espirituales, y luego vamos a entrar de fondo allá al reino de los cielos, como lo llamó Jesús en nuestra Biblia, a través de nuestra Biblia, en el Evangelio de San Juan, el apóstol, en el Evangelio no, en la Epístola Universal de San Juan Apóstol. Vamos a leer esto acá. A pesar de que a veces consigues las herramientas adecuadas para hacer esos cambios y obtener los grandes beneficios espirituales de estar bien, y que a veces eso parece hasta milagroso. Apenas comiences a poner en práctica esas leyes espirituales, porque son las leyes espirituales que se cumplen a través de esos preceptos. Y a pesar de todo el entusiasmo que uno pueda tener, es para nosotros inapelable eso de que a veces dan ganas de compartir con las otras personas esos nuevos conocimientos. La realidad es que el consejo allí es que no trates de convencer a nadie de lo que estás aprendiendo, de la verdad de Dios y su profundidad enquistada en las buenas noticias del reino que es el Evangelio, o los Evangelios, como tú le quieras decir. El punto es que si lo haces, te vas a encontrar con que aquellas personas que tú creías que estaban más preparadas para recibir todo ese conocimiento son las personas que menos quieren simpatizar contigo. Es que este es algo espiritual, de lo cual se dice que cuando el alumno está preparado es cuando aparece el maestro. Eso lo dice una máxima espiritual. Enseña con paciencia, con amor a todo el que te pida un consejo. Tú sabrás qué decirle si se lo pides a Dios y le dejas que la verdad de Dios hable por ti. Hay otra máxima espiritual que dice que la nobleza obliga. Y el que aprende las leyes espirituales, las leyes superiores, están más obligados a emplearlas con toda naturalidad que aquel que las ignora. No trates nunca de aventajarte en prejuicio de otras personas por el hecho de conocer todas estas leyes espirituales que no se ven sino solo con el entendimiento. Aquel que se cree autorizado para aprovechar y que se cree dispensado para dejar de cumplir las leyes universales de Dios en su vida,
por el hecho de poseer esos conocimientos superiores, incurre en el castigo más fuerte, a veces que trae el tratar de hacer algo que no se puede, burlar las leyes universales de Dios. Aparte de este punto, traje algo más para decirte acerca de estas investigaciones, porque se trata de que la idea es que de la forma como fuere, podamos estar bien todos sin excepción. Porque ese mismo que dio de su espíritu, ese Padre de los espíritus, que dio vida a todos estos cuerpos físicos, vehículos físicos, aquí en este mundo, Él no hizo acepción de personas. Por lo tanto, su conocimiento no tiene una exclusividad. Por eso es tan indispensable que los que en realidad están estudiando, preparándose en las cosas espirituales, estemos dispuestos a través de la predicación, que significa informar, dar más bien una mano al que viene detrás con el conocimiento para que también lo aprenda y pueda avanzar en los predios de la vida, la cual es Dios. Vamos a ver ahora algo aquí más inmediato de nuestro aquí vivir diario. La cosa siempre logra que creas de verdad en ella. Los pensamientos son cosas. La creencia en una cosa, perdón, hace que ella suceda. Lo repito, tú crees en una cosa y haces que eso suceda. Tú le estás dando ese poder, tú le estás creyendo. Ese es como alguien que me diga, mira, fulano está allá asaltando allá en la esquina, y yo lo creí. Sin ver primero, sin investigar primero. De pronto me dirijo hasta allá y resulta ser de que no era fulano, era sultano. Y sultano, bien dicho ese refrán, la curiosidad mató al gato, por yo andar por allá curioseando, me asaltó. Sencillamente porque yo creí en algo que en ningún momento debí de haber creído. Eso es uno de los tantos significados que le pueda dar esta parte. Lo voy a leer nuevamente. La cosa siempre logra que creas de verdad en ella. Escuchen, la cosa
siempre logra que creas de verdad en ella. Estamos hablando de que los pensamientos son cosas. Estamos hablando del pensamiento. La creencia en una cosa hace que ella suceda. Es decir, si yo creo realmente que es inevitable que algo tiene que suceder, sucederá. Vamos y vemos que hay aproximadamente como unos 10 caminos probados para nosotros obtener esta claridad y despertar. De modo que podamos relacionarnos con una de esas leyes, llamada la ley de atracción. Cada uno de los métodos, los cuales nosotros hemos escogido para ventilar aquí, mejor dicho, yo he escogido para ventilar aquí con ustedes, está diseñado para que sea completado por cada persona, sin necesidad de otros libros, sin necesidad de profesores, ni de nada por el estilo. No hay ningún problema en que leas todas las cosas que quieras leer o en que tengas profesores. Estas informaciones son suficientes herramientas y son herramientas, es una herramienta que se sostiene sola. Es un autoservicio para la transformación personal del ser humano. Aquí está este otro punto que dice así: si no sabes que no puedes, puedes. Lo voy a repetir porque parecería un trabalegua si no lo repito para que lo puedas entender. Si no sabes que no puedes, tú puedes. Ahora bien, si no sabes que puedes, no puedes. Si no sabes que puedes, no puedes. Allí quiero leerte este otro punto que habla de la felicidad. Usted está aquí, dice este punto. La felicidad depende más allá de la disposición interna de la mente de las personas que de las circunstancias de afuera, externas. Lo repito, la felicidad depende más de la disposición interna de la mente de la persona que de las circunstancias de afuera, pues las que se presentan con las demás y todo lo que sea. Esto es importante también
considerarlo. Acá, en donde dice cambiando las creencias interiores, podemos ver que dice, aunque no parezca obvio a primera vista, las personas son infelices porque quieren o porque deciden serlo. Voy a tocar el punto nuevamente. Aunque no parezca obvio a primera vista, las personas son infelices porque quieren o porque deciden serlo. Bien, esto con referente pues a las investigaciones que hice para ustedes durante el transcurso del día. Tú eres la obra maestra de tu vida. Eres el ángel de tu propia vida. El David que está esculpiendo eres tú. Vamos a pasar acá a ver pues nuestra Biblia ahora, que es el foco central de el live, para poder entrar en los niveles del discernimiento espiritual, porque todas esas cosas han de ser filtradas por la Biblia. Todas esas investigaciones que hago allá han sido filtradas por la Biblia para poderlas traer aquí y compartirlas contigo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna que está con el Padre y se nos ha manifestado. Y lo que hemos visto y oído, eso es lo que les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que el gozo de ustedes sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Escucha bien, porque este también lo quieren tirar en saco roto, esto que viene a continuación. Repito el párrafo antes de proseguir. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Hemos oído de Él. ¿De quién es Él? Del Señor. Ese es Él.
y dice así: Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y en realidad no estamos practicando la verdad. Fíjate tú, vamos a recapitular este versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad. Durante todos estos días hemos hablado de ese aspecto de Dios llamado verdad, en sus diferentes facetas, hasta llegar al método práctico para practicar la bajada del Espíritu de verdad en nuestras vidas. Sin embargo, pues, para algunos tal vez ha sido de gran provecho y gozo. Para otros, pues, no sé qué habrá sido, pero voy a repetir este mensaje en el nombre de Jesús. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos los pecados. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad de Dios no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo estamos haciendo a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, llegamos al punto. Cuando vemos que toda la actividad espiritual es producida aquí, en este mundo físico, en estos cuerpos físicos que son los vehículos donde nos movemos, porque somos seres espirituales en un vehículo físico, que es el adecuado para estar aquí y hacer las cosas que tenemos que hacer. Y la primera de ellas es reconocer a nuestro Dios como nuestro único Salvador. Entonces, para nosotros es importante el quedar claro en este punto. El punto es que si esa luz que produce el Espíritu, el cual da la vida aquí en este mundo, en estos cuerpos físicos, por su actividad en nuestro corazón,
que es el templo no hecho a mano, del cual nos dice la Biblia. Corintios 3:16 nos pasea por ese conocimiento. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? ¿No saben eso? Sí lo saben. Bueno, la información en este punto es que Jesús nos enseña a trabajar con su verdad en el Espíritu, en Dios mismo. Él dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Alguien, un maestro de la ley, en aquel entonces le preguntó, tengo que regresar al vientre de mi madre nuevamente para nacer de nuevo. Y él le comentó, es necesario nacer del Espíritu, del agua, porque a algunos les gusta el agua, a todos nos gusta el agua es vida también, y del Espíritu. Del agua y del Espíritu, le digo. Del agua, recuérdense que los bautismos siempre se han hecho con sumergirnos en el agua. Ese es el símbolo que durante miles de años preceden al bautismo. Pero ese cambio interior, ese nacimiento nuevo, donde nosotros cambiamos nuestra vieja forma de pensar por una nueva forma de pensar, es el punto que nos trae aquí. En estos estudios, no solo de la Biblia, no solo del discernimiento bíblico, sino de algo que uno de los apóstoles, bien estudiado por cierto, tan de hecho escribió 13 cartas paulinas, reseñó de esta forma en la Biblia. Todo lo tomé por basura, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. La excelencia del conocimiento de Jesucristo no tiene principio y no tiene fin. Es el alfa y el omega. Existe. Si hubiera un principio y un fin en ella, sería ese. Principio y fin a la misma vez. No habiendo más nada superior, ni ninguna instancia superior a esa. Por eso es tan indispensable llevar a colación todos los conocimientos que vamos aprendiendo a través de la óptica de las enseñanzas de Jesucristo. Porque sin duda alguna, no solo que ha sido reconocido su conocimiento en forma genuina en todas las diferentes religiones, órdenes y sectas, sino que una gran parte subsiste o vive por ese conocimiento. En otra manera, no tendrían una sustancia real
Y eso también es importante saberlo. Acá nosotros vemos que el verbo de la vida, el cual es producido, pues, por el Señor, ya que Él es el verbo, el cual era en el principio, y en Él está la vida. Nosotros tenemos que estar claros que ese verbo se manifiesta de dos formas en la vida de un ser humano. La primera es el pensamiento no hablado. Y el segundo son las palabras, cuando ya transmite el pensamiento. Y el tercero, ya no necesitas más, porque son las acciones. Y allí, dependiendo de esa acción, ya ves el fruto definitivo, el producto terminado de quién es, cómo es y de qué polo viene. Y eso es importante también nosotros quedar claros en esto. Acá nosotros vemos que toda esta anunciación de Dios y su aspecto luz, de Dios y su aspecto de verdad, de Dios y su aspecto amor, de Dios y su aspecto vida, lo vemos reflejado en la Biblia frecuentemente. Lo único que en realidad nos impide a veces, que le impide a alguna persona entender esto, es la negación, el estado de negación que agarra, ese estado de negación que asume, donde se le hace imposible digerir que Dios es su vida, esa misma que está usando para pensar esas barbaridades, esa misma vida que está pensando cualquier cantidad de cosas, esa misma vida con que está produciendo cualquier cantidad de pensamientos. A muchos se les hace difícil aceptar esa realidad. Entonces, en este punto, nosotros estamos viendo que es un problema de aceptación, un problema de aceptación de la realidad, como sucedió en otrora, en aquel entonces cuando Jesús, a ese conocimiento de Jesús y a Jesús mismo lo llevó a la vía de la dolorosa por eso. Porque era un pensamiento, un conocimiento que no tenía cabida en el entendimiento de muchas personas. Entonces era mejor descalificar, tal y cual como hacen los políticos a veces. Era mejor descalificar, injuriar, como esa gente que pusieron allá, cuando lo pusieron a escoger
a los romanos. Le dijeron, escoge ahí a ver cuál es el que quiere soltar. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo con una gente allí y algunos hasta le pagaron para que dijeran, suelten a Barrabás. Prefería en su entendimiento de que Barrabás era mejor opción que Jesús. Pero Barrabás nunca hubiera sido capaz de morir en esa cruz por ninguno de ellos, de subir a esa cruz por el perdón de los pecados de una gente que no conocía y de unos ingratos que ya había visto. El punto es en esto de que en su infinita misericordia, que es lo que trae a colación este conocimiento de Jesucristo, nos dice acá la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que sí estaría mal es decir que nunca hemos pecado, porque en realidad Dios es verdad y nunca va a ser mentira. Si decimos que Dios no es la verdad, le estamos haciendo mentiroso. Y su palabra, dice aquí la Biblia, no estará con nosotros. Pero, sin embargo, a pesar de que nosotros, muchos, aquí en esta parte, en toda la humanidad, vamos a decirlo, vamos a generalizar, muchos acá en este mundo hacemos y decimos que no hemos pecado, tratando de hacer a Dios como algo inexistente y como una mentira. Con todo y eso, Él, en su aspecto verdad, en nuestro corazón, Él es fiel y Él es justo y nos perdona nuestros pecados y nos limpia con su verdad. Nos limpia con su verdad. Él nos limpia con su verdad una y otra vez, porque esta actividad tal parece que a muchos se les convirtió en costumbre. El querer hacer pasar a Dios por mentiroso. Y ahora es propicio el momento para recordarte ese aspecto de Dios y qué es lo que manifiesta ese aspecto de Dios en nosotros los seres humanos, sus hijos. Ese aspecto de Dios llamado la verdad dice en forma tajante que es lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, que son las mejores palabras que producen los mejores sentimientos de la humanidad.
y por lo tanto los mejores pensamientos, porque cada palabra es un pensamiento hablado. Por eso se habla del poder de la palabra. Por eso hasta la misma Biblia le dio un espacio a ese estudio particular, donde dice que por tus palabras vas a ser juzgado, si es verdad, si es realidad. Pero por tus palabras vas a ser justificado, también en la realidad. Se habla en la actualidad, hay nuevas ciencias del lenguaje que hablan justamente del hablar correcto para obtener pues el beneficio de una autocorrección a nivel del pensamiento. Se llama neurolingüística, reprogramación neurolingüística. Pero fíjate tú que esa fulana reprogramación neurolingüística, ya Jesús hace miles de años la había enseñado aquí en la Biblia, donde tú, a través de esa práctica que él denominó la verdad, que es uno de sus aspectos, hace todo el trabajo a través del mecanismo que ya te suministramos en la en otros anteriores, en otros programas anteriores. Se te dijo la mecánica, y que con gusto te puedo hacer llegar. Solo basta con que me dejes un mensaje por allí y yo te lo hago llegar, la mecánica. Lo demás lo decides tú, porque como Dios no solo dio el libre albedrío, sino que es el primero en respetarlo, yo y muchos hermanos estamos llamados a respetar el libre albedrío también. En ese punto, pues, damos la gracia al Señor por eso también, por su Hijo Jesucristo y por toda pues la infinita misericordia que está teniendo con nosotros de permitir que nos sea ministrado la excelencia del conocimiento de Él a través de su Hijo Jesucristo, que es el que enseña la doctrina. Vamos a pasar a la oración para despedir este live. Muy agradecido, igual que siempre, con todos los que visitan acá y vienen a estudiar, a recopilar informaciones para seguir haciendo sus estudios del orden espiritual. También gracias damos y doy particularmente al Señor por su Hijo Jesucristo. Gracias a TikTok Live, gracias a todos los que asisten de cualquier forma a este programa live. Gracias a Dios Padre por su infinita misericordia con todos. Señor Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor, estoy acá en este momento poniendo en tus manos a todos estos hermanos y hermanas que están allí en la plataforma live, pero también a todos sus familiares, amigos y vecinos, igual que los míos. También
a toda la humanidad, pero muy especialmente a estas personas que están en los hospitales, operándose ahora, los que están en los pabellones del hospital. Sánalos. Sánanos a todos en realidad, de todas formas, pero sana a estas personas, por favor, para que en realidad pues den gloria a tu nombre. Sana también a estas personas que están en los hogares, a los que están en los centros policiales, en las cárceles, en las calles en calidad de indigentes, de enfermos mentales y de trabajadores. Sánalos a todos. Sana también a estas personas que están en los más recónditos del mundo, donde no hay civilización, pero tú sí llegas hasta allá. Hazle saber de tu presencia, de tu amor, de tu verdad, de tu vida, de que siempre has estado allí, que por eso es que están vivos. Dale, por favor, la sanación del entendimiento también. Muchas gracias, Señor, por este espacio el día de hoy. En el nombre de Jesús. Gracias por todo acá. Amén y amén. Muchas gracias al hermano Anthony Cova, a María Coffer, a Fran Denise, a César Ríos. Muchas gracias a todos. En el nombre de Jesús. Amén.